de los átomos, ¿sí? De los átomos. Los átomos, como ya vimos en algún momento cuando hablamos de la historia de la química, tienen toda una evolución, ¿sí? Hablar del átomo implica toda una evolución porque hubo mucha demora, digámoslo así, para poder empezar como todo este proceso de indagar sobre el átomo. Inicialmente, recuerden que hablamos de los griegos, de los pensamientos de los filósofos antiguos y hablábamos de cómo surgieron las dos teorías, bueno, una teoría, ¿cierto? Y la otra simplemente se quedó en idea. Entonces, la teoría de los cuatro elementos y por otro lado teníamos la idea de átomo, que era de Demócrito y Leucipo. Por ahí empezó todo este proceso de los átomos, pero realmente a lo largo del tiempo ha venido cambiando, ha venido desarrollándose, entonces hay todo un desarrollo histórico con respecto a lo que es el átomo. Para esa parte, entonces vamos a ver un video. Permítanme que no les compartí para audio, entonces tengo que cambiar acá. Vamos a entonces a ver un video con respecto a esta parte de la historia del átomo. Dame un segundo, porque al cambiar acá video me sacó. Ah, perdón, es que como me sacó cuando volví no tenía audio. Les decía que no es necesario tomar apuntes de la información como tal del video, vamos a estar muy atentos, pero luego yo les voy a estar dando una información y sobre esa información ustedes van a ir tomando apuntes de lo que yo les voy diciendo. ¿Listo? Entonces vamos a poner atención al video. Listo, John. La ciencia cambia a lo largo del tiempo. La química, al ser una ciencia, no está excluida de Dios. Por ejemplo, en la representación de lo que es un átomo ha habido constantes cambios. Átomo proviene del latín que quiere decir sin partes. El átomo es aquello que conforma la materia. La materia es todo lo que ocupa un sitio en el espacio. Es observable, se puede tocar, sentir y medir. Hagamos un poco de historia. La concepción que se tiene hoy de lo que es un átomo no es la misma que la que tenían los griegos en su teoría atómica 500 años antes de Cristo. De todos modos, no todos en Grecia pensaban. Leucipo de Mileto y Demócrito pensaban que la materia estaba formada por vacío y átomos. Estos últimos, además de ser indivisibles, eran impenetrables e inalterables y poseían propiedades que lo hacían diferente a los demás: la forma, el tamaño y el peso. Aristóteles negaba la existencia de los átomos y el vacío, y afirmaba que cualquier material en el planeta estaba conformado por 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra, y que cada uno poseía 2 cualidades fundamentales que los diferenciaban: frío, húmedo, caliente y seco. En el siglo XVII, John Dalton retoma la concepción griega del átomo, planteando una nueva teoría atómica. Pese a sus imprecisiones, esta propuesta fue muy útil para los científicos del siglo XIX. Todas estas concepciones acerca del átomo no fueron en vano, sino que contribuyeron a conformar la teoría atómica actual.
El modelo atómico fue evolucionando. En 1897, Joseph Thomson demostró que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas con carga eléctrica negativa, los electrones. Dedujo que el átomo debía de ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuya superficie estaban incrustados los electrones. En 1911, Ernest Rutherford demostró que los átomos están vacíos en su mayor parte y que en su centro hay un diminuto núcleo. Dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones de carga negativa, girando alrededor de un núcleo central con carga positiva, como un sistema solar diminuto. Así, los electrones están ligados al núcleo por la atracción eléctrica entre cargas de signo contrario. En 1913, Niels Bohr propuso un nuevo modelo en donde los electrones giran alrededor del núcleo en niveles de energía bien definidos. Los electrones giran en ciertas órbitas estacionarias de radios determinados. En ellas, el electrón no emite energía. Los saltos de los electrones a diferentes niveles de energía suponen una emisión o una absorción de energía electromagnética. La idea de que los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas definidas tuvo que ser desechada, dando lugar a nuevos modelos. Luego del modelo atómico de Bohr de 1913, hubo modificaciones hasta llegar al actual modelo atómico. En 1924, Louis de Broglie propuso que el electrón tendría propiedades ondulatorias y de partícula. En 1926, Werner Heisenberg formula que es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad exacta de un electrón. Esto se denominó principio de incertidumbre. En 1927, Erwin Schrödinger propone una ecuación matemática que da al electrón el carácter de onda y de partícula simultáneamente. Da su posición más probable. Estas tres propuestas conforman algunos de los principios del modelo atómico actual, el cual establece que en el átomo existen unas zonas delimitadas donde es probable encontrar al electrón. A esta zona se la llama orbital y se la representa en forma de nube. Bueno, ahí entonces tenemos las características, la historia, la evolución, todo el proceso que se llevó a cabo eh, para poder hablar hoy en día de un modelo atómico actual. De esta parte, bueno, ustedes si quieren colocar allá, eh, podemos decir historia historia del átomo, podríamos pensarlo de esa manera. Historia del átomo o evolución del átomo, como lo quieran colocar allá ustedes. Y conforme a lo que yo les vaya diciendo, ustedes van anotando lo que consideren más importante. Bueno, entonces, en primer lugar, hablando de los átomos, todo empezó, como les dije, por las teorías de los filósofos griegos, más o menos en el año 500, 600 antes de Cristo, donde Demócrito y Leucipo fueron los primeros en mencionar la existencia o la probabilidad de la existencia del átomo. Como ustedes bien lo escucharon en el video, átomo quiere decir sin partes o también quiere decir indivisible, ¿sí? Indivisible. Para ellos, los átomos simplemente eran estructuras indivisibles. Eso quedó ahí más o menos por 2200 años y aparece John Dalton, más o menos para el siglo XVII, en el año 1800, aparece John Dalton hablando de su modelo atómico y él es el primero en establecer una teoría atómica. En la teoría atómica de Dalton, él dice que la materia está constituida por átomos que son indivisibles, indestructibles, que son unas esferas compactas, es lo que él plantea. Por eso el modelo atómico de Dalton se representa así, como una esfera simplemente. Es una esfera compacta, indivisible, indestructible y que cada átomo correspondiente a un elemento era diferente de otro átomo. ¿Sí? Eso sí lo estableció también él y estableció también que la unión de varios átomos daba lugar a los compuestos, a la formación de compuestos. Bueno, de elementos y la unión de elementos a compuestos. Eso viene desde allá, desde la teoría atómica de John Dalton. ¿Por qué cambiaban los modelos atómicos?
básicamente porque se descubrían cosas que el modelo atómico no podía explicar. De esa manera fue evolucionando el átomo. Más adelante, como unos 100 años después, aparece John Joseph Thomson y él empieza a experimentar con la materia y descubre algo muy importante y es que la materia tiene electricidad. Entonces se da cuenta que el modelo atómico de John Dalton no explica el por qué la materia tiene electricidad. Él hace un experimento con unos tubos que se llamaron tubos de rayos catódicos, donde él colocaba una diferencia de potencial, es decir, colocaba cargas positivas y negativas. Y al colocar estas cargas, entonces notó que había unas partículas al hacer pasar un elemento en estado gaseoso, se dio cuenta que había unas partículas que iban hacia el lado positivo, hacia el cátodo del tubo. Por eso se llamó así, rayos catódicos. Entonces, él veía que había unas partículas que iban hacia el lado positivo. De acuerdo con la ley de cargas eléctricas, si una partícula va hacia el lado positivo, ¿cierto? Es atraída por el lado positivo, esa partícula tenía que ser ¿de qué índole? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, porque las cargas opuestas se atraen. Entonces, lo que resultaba era que esas cargas negativas iban hacia el cátodo y él descubrió los electrones. Los electrones, recuerden que son las partículas negativas del átomo, ¿sí? Entonces, él descubre el electrón y conforme a eso da explicación a la electricidad. Entonces, él genera un nuevo modelo atómico y el modelo atómico de Thomson tiene una esfera, mantenemos la idea de esfera compacta, pero esa idea, esa esfera compacta ahora resulta que tiene una carga positiva, mientras que el electrón está incrustado allí porque la materia es neutra, ¿cierto? La materia no tiene electricidad todo el tiempo, hay que someterla a una diferencia de potencial para que se genere esa electricidad, pero la materia en sí es neutra, si no, todos, incluyéndonos a nosotros, estaríamos todo el tiempo emitiendo electricidad y todo estaría electrizado, ¿sí? Entonces, como la materia es neutra, él dice, no, esa esfera es positiva y tiene una serie de electrones negativos que compensan esa carga positiva, es decir, la misma cantidad en positivo y en negativo. Pero entonces él establece su modelo así, una esfera con cargas negativas, que llamadas electrones. El modelo de Joseph Thomson se llamó modelo del pastel de pasas, porque simulaba, era similar a eso. Entonces era como tener un pastel y tener incrustadas las pasas ahí en él. Entonces esas pasas eran los electrones. Así se llamó el modelo de Joseph Thomson. Más adelante, entonces, eh, se descubre otro fenómeno de la materia y es la radiación. El modelo de Joseph Thomson no explicaba la radiación. Entonces, ¿de dónde surge la radiación o cómo se descubrió la radiación? Fue por un accidente. ¿M? Resulta que había un científico, bueno, francés de nombre Henri Becquerel y él trabajaba con fotografía. Anteriormente, no sé si cuántos de ustedes hayan visto un rollo fotográfico, realmente creo que ninguno porque ya todos son de la era digital. Pero anteriormente no teníamos fotos digitales, ni fotos en celulares, ni mucho menos. Para tener las fotos habían unas cámaras que tenían un rollo que era una cinta, por decirlo de alguna manera, elaborada de un material que no podía ser expuesto a la luz, porque en el momento en que se exponía a la luz, pues se velaba, generaba la imagen, por decirlo de alguna manera. Y tomar una fotografía era eso, hacer pasar la luz enfocada, ¿cierto?, hacia una imagen a través de estas placas y quedaban reflejadas o plasmadas, digámoslo así, en la placa. Hoy en día eso solamente lo vemos en las radiografías. Ustedes no sé cuántos hayan visto una radiografía, es una placa negra, ¿cierto? Y esa placa se coloca y se hace pasar radiación por ella y quedan plasmados los huesos, porque los rayos X pues tienen la capacidad
de traspasar los tejidos blandos del cuerpo, pero no los tejidos duros. Entonces, por eso es que se pueden ver fácilmente los huesos en una placa de rayos X. Esas placas, cuando son expuestas a la radiación electromagnética, entonces generan esas imágenes. Asimismo pasaba con las fotografías. La radiación electromagnética de la luz pasaba a través de ellas y generaba pues una transformación en esa placa. Henry Becquerel trabajaba con esas placas y tenía pues en su laboratorio, obviamente sabía que no las podía dejar expuestas a la luz porque se velaban, se dañaban y las guardó como siempre en un cajón. Él estaba analizando unas sales de uranio que le habían llegado y lo dejó todo ahí, guardado. Cuando al otro día llegó a trabajar con sus placas, se dio cuenta que todas las placas estaban veladas, es decir, que ya no eran placas negras, sino que eran placas blancas, que es lo que sucedía cuando llegaba la radiación. Entonces empezó a mirar, pero ¿por qué? Si estaban en las condiciones correctas, ¿por qué se velaron las placas? Y descubre que el uranio es un material radioactivo, ¿sí? Genera radiación y de ahí en adelante otros científicos empezaron a trabajar con la radiación, entre ellos otros científicos franceses, Pierre y Marie Curie, quienes descubrieron dos elementos radioactivos que son el radio y el polonio. Ambos murieron muy jóvenes porque en ese entonces no se sabía que la radiación podía producir cáncer, la exposición a la radiación. Entonces, pues ellos todo el tiempo trabajando con elementos radioactivos, pues terminaron adquiriendo pues la enfermedad y murieron muy jóvenes a causa de eso, ¿no? Entonces, de esa manera se descubrió la radiación. Y al señor Ernest Rutherford se le ocurrió hacer pasar radiación a través de una lámina, el radio y el polonio, dijeron, radio y polonio, que son elementos radiactivos. Entonces les decía que el señor Ernest Rutherford hizo un experimento y entonces él dijo, vamos a hacer pasar radiación por una placa de oro, una lámina de oro. Y como el átomo se supone que es una esfera eh, compacta, se esperaba que la radiación electromagnética, que son ondas, llegara a la placa y rebotara, ¿cierto? Llegara, chocara con el átomo y rebotara, porque el átomo era compacto. ¿Cómo se llama ese proceso donde llega la onda, choca y rebota? Ustedes que ya vieron fenómenos ondulatorios el año pasado. En física, ¿cómo se llama ese fenómeno ondulatorio? Cuando llega, choca la onda y rebota. Reflexión. Reflexión. Muy bien, se llama reflexión. Entonces, eso era lo que estaba esperando Rutherford, que hubiera reflexión. Pero resulta que no, muy pocas partículas, o sea, muy pocas ondas se reflejaban, la mayoría seguían de largo. Y eso lo lleva a él a una conclusión, y es que el átomo no es compacto. El átomo en su mayor parte es vacío. Solamente unas pocas hacían ese proceso de reflexión. Entonces, dice el señor Rutherford, el átomo tiene núcleo. El átomo tiene un núcleo y los electrones están girando alrededor de ese núcleo. Y se establece el modelo de Rutherford, que es el que casi siempre la gente dibuja cuando uno dice, dibujemos un átomo. Entonces, el esquema de un átomo, todo el mundo dibuja el de Rutherford. Y ese no es el modelo actual, pero es como el que más ha quedado en la mente de las personas. Entonces, hay un núcleo y hay unos electrones que están girando alrededor de ese núcleo. El modelo de Rutherford duró realmente muy poquito. ¿Por qué? Porque había dos cosas que Rutherford no pudo explicar. La primera fue por qué si los electrones son negativos y el núcleo es positivo, porque él ya había establecido que el núcleo era positivo, ¿por qué no se van los electrones hacia el núcleo si las cargas opuestas se atraen? ¿Cierto? Se supone que si el electrón es negativo y el núcleo es positivo, el electrón tendría que ir girando hasta chocar con el núcleo y eso no pasaba. Entonces, ¿por qué no sucedía eso? Y
se supone que al girar él iba perdiendo energía, entonces tendría que llegar ahí. Y otra cosa fue que se evidenció que la materia producía luz y el átomo de Rutherford no podía explicar cómo era que la materia producía luz. Entonces aparece el señor Niels Bohr y básicamente a partir del trabajo de Bohr se establece todas las bases de lo que es el modelo atómico actual. Niels Bohr establece que sí, efectivamente en su modelo atómico hay un núcleo. Ya para ese entonces se habían descubierto las otras dos partículas, protones y neutrones. Entonces, él dice, sí, efectivamente hay un núcleo, en el núcleo están los protones y los neutrones, y los electrones giran en órbitas fijas, en órbitas fijas. Cada una de esas órbitas tienen un nivel de energía y por esa razón es que los electrones no se van hacia el núcleo, porque ellos necesitan un nivel de energía que está representado en cada una de esas órbitas en las cuales gira el electrón. Entonces ya ahí dio explicación a por qué no se iban hacia el núcleo, pero faltaba el tema de la luz. Entonces Niels Bohr establece lo siguiente: los electrones pueden adquirir energía, pueden recibir energía. Cuando un electrón recibe energía, el átomo entra en un estado que se llama estado excitado del átomo. Y entonces el electrón salta de un nivel de menor energía a un nivel de mayor energía, ¿sí? Es decir, el nivel 1 tiene menos energía que el nivel 2. Entonces el electrón adquiere cierta cantidad de energía y logra saltar del nivel 1 al nivel 2. Eso se llama estado excitado del átomo. Pero resulta que el electrón también se puede devolver y cuando el electrón se devuelve, libera la energía que había recibido anteriormente y esa energía la libera en forma de luz, la libera en forma de luz, en una radiación electromagnética que es la luz. Y ahí se explica cómo la materia produce luz. Entonces, a partir de ese modelo, de que fue en 1913, el modelo de Niels Bohr, es donde realmente ya se empieza a hablar del modelo atómico actual. Aparecen otros científicos como Luis de Broglie, como Schrödinger, como Max Planck con la teoría cuántica. Bueno, aparecen una serie de científicos, además, que empiezan a trabajar sobre este modelo atómico de Bohr y le generan unas transformaciones donde se llega a hablar de los subniveles y los orbitales de energía. Entonces ya se sabe que los electrones no giran en órbitas fijas, sino que hay unas zonas probables donde se encuentra el electrón y esas zonas probables se llaman orbitales. Entonces, cuando ya hablamos de orbitales, estamos hablando del modelo atómico actual que tiene niveles de energía, subniveles de energía y orbitales donde se pueden encontrar los electrones. Entonces, fíjense que todo este proceso fue la historia y el desarrollo para llegar a lo que se considera el modelo atómico actual y lo que realmente ya dio eh, pie a todo lo que se hace hoy en día con el átomo, porque se hace fusión nuclear, fisión nuclear, entonces ya se sabe que el átomo no es indivisible y se puede romper, ¿cierto? Se puede romper el núcleo del átomo para generar todo este proceso de la energía nuclear. Las bombas, las armas nucleares parten de ahí, de que el átomo se volvió, digámoslo así, manipulable. ¿Sí? No es visible al ojo humano, se necesitan microscopios muy potentes, ¿m? Pero se ha podido hacer el estudio del interior de la materia, de la microestructura de la materia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, bueno. Entonces vamos a continuar. Eh, a partir del modelo atómico de Rutherford, se generaron algunos conceptos que vienen de la microestructura de la materia. El primer concepto, permítanme aquí, hago el cambio de pantalla. Listo.
El primer concepto es el concepto de número atómico, ¿sí? Número atómico. ¿Qué es el número atómico? Básicamente es la cantidad de protones que hay en el núcleo del átomo. Ese es el número atómico. Cantidad de protones que hay en el núcleo del átomo. Generalmente lo representamos con la letra Z mayúscula, y se coloca como un subíndice en el símbolo del elemento que estemos revisando. Aquí yo les puse una imagen de más o menos lo que se ve en la tabla periódica. En la tabla periódica encontramos el símbolo del elemento y en la parte superior izquierda o derecha vamos a encontrar el número atómico. Los elementos están organizados de acuerdo a eso, de acuerdo a su número atómico, es decir, a la cantidad de protones que hay en el núcleo. Cuando yo veo el número atómico de un elemento, como en este caso el bario, que es número 56, entiendo que el bario tiene 56 protones en el núcleo. Eso es la información que me da el número atómico. Hay 56 protones en el núcleo del bario. Ahora, yo les decía que la materia es neutra, pero también existen iones que son átomos con carga. Sin embargo, cuando el elemento es neutro, en este caso, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Repito, cuando el elemento es neutro, ¿cierto? Que es la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos tenemos elementos neutros, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Es decir, que el bario en estado neutro, este 56 me está diciendo la cantidad de protones y la cantidad de electrones. Protones y electrones. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, vamos a tomar entonces el apunte de lo que es el número atómico, el concepto de número atómico. Otro concepto que salió a partir del modelo atómico de Rutherford, perdón, fue el de número másico. El número másico hace referencia a la suma de los protones y los neutrones. Se consideraba que la masa del núcleo, o se considera, ¿no? Que la masa del núcleo la masa del átomo está concentrada en el núcleo. ¿Por qué? Porque la masa de los electrones es tan pequeña que se considera insignificante, no se tiene en cuenta a la hora de hablar de la masa del átomo. Entonces, únicamente se tiene presente protones y neutrones, que son los que están en el núcleo. Y el número másico básicamente era eso, la suma de los protones y los neutrones. Se representa con la letra A, ¿sí? Con la letra A. Así como el número atómico es la letra Z, el número másico es con la letra A. Y para calcularlo, entonces tenemos que el número másico es igual al número de protones, o sea, el número atómico, más el número de neutrones. El número de protones más el número de neutrones. ¿Cómo representamos entonces un elemento? El número másico y el número atómico. Entonces, aquí lo vemos a la izquierda en nuestra imagen. Tenemos X que nos está representando el símbolo del elemento, el símbolo químico del elemento. Sodio, calcio, magnesio, bueno, nitrógeno. Entonces, aquí tenemos el símbolo del elemento químico del cual estamos hablando. En la parte inferior vamos a colocar el número atómico, es decir, la cantidad de protones. Cantidad de protones, el número atómico. Y en la parte superior se coloca el número másico. El número másico que es protones más neutrones. ¿Listo? Protones más neutrones. De esta manera se representa un elemento. Entonces tenemos el símbolo en la parte inferior como subíndice, el número atómico y como superíndice el número másico. Ya ahorita en la siguiente diapositiva se los voy a mostrar con un elemento en particular. Esto solamente es como las convenciones, ¿cierto? Y ya ahorita se los muestro en un elemento en particular para que ustedes, digamos, lo puedan ver con un elemento real. Entonces tomamos el apunte de lo que es el número másico y ya miramos un ejemplo. Entonces, como les decía, vamos a mirarlo acá a partir de un
elemento, digamos, real de la tabla, que en este caso es el neón. El neón es el elemento con número atómico 10. La recomendación, chicos, si no tienen su tabla periódica, es que para la próxima clase y pues en las próximas clases la tengan. No la vamos a usar todas las clases, pero sí en ocasiones la vamos a necesitar. Entonces, para que por favor tengamos nuestra tabla periódica a la mano. El neón, entonces, tenemos como número atómico 10 y como número másico 22. Fíjense cómo se escribe el símbolo del elemento en la parte inferior como subíndice. Listo, Alison. Como subíndice el 10 y como superíndice el 22, que es el número másico. Como aquí estamos hablando de un átomo neutro, pregunto, ¿cuántos protones tiene el neón? ¿Cuántos protones tiene el neón? De acuerdo a esa información que tenemos ahí. ¿Quién me puede decir? 10, No, Juan profesor. Esteban. ¿Quién me contestó? Medina. ¿Me repites, por favor? 10, 10. Muy bien, perfecto. ¿Por qué tiene 10 protones? porque es el número atómico. Exacto, perfecto. El número atómico nos está diciendo la cantidad de protones que tiene el elemento. ¿Cuántos electrones tiene el neón? 10. 10. Muy bien. 10 electrones. ¿Por qué? Porque la cantidad de electrones es equivalente a la cantidad de protones. Exacto. En un átomo neutro, como ya lo habíamos mencionado, la cantidad de protones y la cantidad de electrones es la misma. Como en este caso estamos hablando de un átomo neutro, no tiene carga, entonces tenemos 10 protones y 10 electrones. Ok, vamos a determinar la cantidad de neutrones, pero no tenemos la cantidad de neutrones. Ya en un momentico, Brian. La cantidad de neutrones no la tenemos porque el número másico son los protones más los neutrones, pero no son solo los neutrones. Entonces recordemos que para calcular el número másico teníamos una fórmula que era número atómico más neutrones, ¿cierto? Número atómico más neutrones. De esta fórmula podemos despejar neutrones pasando a restar el número atómico. Entonces, teniendo el número másico menos el número atómico, vamos a tener la cantidad de neutrones. Entonces, el número másico es 22, el número atómico es 10, entonces 22 menos 10 nos va a dar 12. Eso quiere decir que nuestro átomo de neón tiene 12 neutrones, ¿sí? Entonces, de los átomos nosotros podemos determinar a partir de esta descripción la cantidad de protones, la cantidad de electrones y haciendo este proceso, restando del número másico el número atómico, obtenemos la cantidad de neutrones. ¿Esta parte es clara? Ok, entonces tomemos este ejemplo, por favor. La próxima clase vamos a iniciar haciendo un pequeño ejercicio
con respecto a lo que acabamos de ver, ¿cierto? A ver cómo son las cargas, cómo determinar protones, electrones y neutrones. Ya vimos cómo hacerlo. La próxima clase iniciamos con un pequeño ejercicio de este tema. Chicos, que tengan excelente resto de día. Dios los bendiga. Se terminó nuestra clase por hoy. Continuamos mañana. Chao a todos. Hasta luego, profe. Bueno, que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Descansen. Chao, que estén